Gálatas capítulo 6, donde tuvimos nuestra lectura. Quisiera llamar su atención solamente a un versículo que es el 14, Gálatas capítulo 6, versículo número 14, hermanos. Quisiera leer este versículo y entrar en el tema. Dice la palabra de Dios, si usted lo tiene ahí, Gálatas capítulo número 6, número 6, versículo número 14, hermanos. ¿Sí lo tiene? ¿Sí trajo su Biblia? ¿Seguro? Vamos a leer juntos. Dice la palabra de Dios. 1, 2, 3. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Dice la Biblia, hermanos, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. El apóstol Pablo, hermanos, en Gálatas 2:20 dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, ya no vive Pablo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora lo vivo en la fe, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y me amó tanto que murió en una cruz por mi pecado. Aunque Pablo, usted y yo hubiésemos muerto en esa cruz del Calvario como Jesús y los dos malhechores, no era suficiente para salvarse a sí mismo, ni a usted, ni a nadie. Solamente el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, hermanos, murió, pero resucitó y está en el cielo y da vida eterna por su gracia y por su amor, y es gratis. Entonces, hermanos, quisiera hoy hablarle: lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Vamos a orar, hermanos. Dios bendito, te doy gracias, Padre, porque un día viniste a este mundo a nacer en Belén de Judea, Señor, en un pesebre. Gracias porque creciste, Señor. Tuviste a María, a José, les honraste. Después, Señor, a los 30 años de edad, Juan el Bautista te bautizó en el río Jordán. Comenzaste tu ministerio, Señor, llamando a tus 12 discípulos. Y a la edad de 33 años y medio, cumpliste el objetivo principal, Señor, que era morir en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por esa cruz. Dice ese himno hermoso: hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Gracias, Jesús, por morir por nosotros. Que tu nombre sea glorificado y que nos hables en esta hora. En Cristo doy gracias y pido. Amén y amén, Señor. Dice el apóstol Pablo, hermanos, en el versículo 14: pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Mire, hermanos, que algunas ocasiones escuchamos tantos buenos mensajes, hermanos, del amor de Dios, del perdón de Dios, de la misericordia de Dios, hermanos, de la prosperidad y de tantas cosas de la familia, hermanos. Pero ciertamente debemos recordar y recalcar, hermanos, y no dejar a un lado, hermanos, lejos el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario al derramar su sangre preciosa, hermanos. Esa sangre preciosa que Él derramó tiene el efecto hasta el día de hoy, hermanos, 2024, que limpia al más vil pecador de todo pecado. La sangre de Cristo, hermanos, tiene poder. Dice un canto que entonamos: precioso es el raudal que quita todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre, hermanos, la que nos limpió y nos lavó. A mí me limpió, hermano. ¿A usted? ¿Seguro? Lejos de mí gloriarme, hermanos, sino en la cruz de Cristo. Sí, hermanos, el apóstol Pablo, hermanos, guiado por el Espíritu Santo y usado por Él, fue un varón de Dios. Fue un apóstol, hermanos. Dice la Biblia en Hechos que él fue apedreado en Listra, y cuando le apedrearon, hermanos, cayó allí y lo arrastraron, hermanos, fuera ahí de la ciudad, y pensaban que estaba muerto, pero dice que se sacudió, hermanos, y predicaba a Cristo, siguió adelante. Sí, hermanos, el apóstol Pablo fue azotado 40 azotes menos unos con Silas, su compañero de viajes misioneros, y estando ahí, hermanos, en Filipos, dice la palabra de Dios, hermanos, que cantaban himnos y oraban, y los presos los oían. Y de repente, hermanos, vino un gran terremoto, que las puertas de la cárcel fueron abiertas. Estos hombres encarcelados no por buenos, hermanos, sus cadenas fueron desamarradas, desatadas, quebradas, hermanos, y luego se encontraba ahí el carcelero. Y luego, hermanos, al ver esto, dice que tenía la espada y se iba a echar encima, se iba a matar. Y Pablo dijo: bueno, no lo hagas, aquí estamos todos. Y dice que él cae, hermanos, delante de Pablo y dice: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo
Sí, hermanos, Pablo naufragó en la isla de Malta y fue mordido por una víbora y nomás se sacudió, hermanos, y más sin embargo él siguió firme y adelante sirviendo a su Dios y predicando la cruz de Cristo. En Corintios, hermanos, capítulo 12, si me acompaña por favor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12. Mire lo que vivió Pablo. Segunda carta a los Corintios, capítulo número 12 en su Biblia. Voy a leer del versículo 1, hermanos, al versículo número 6. Yo lo leo, sígame con su vista. Dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado, hermanos, ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo de nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no seré insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que de mí ve u oye de mí. Sí, hermanos, el apóstol Pablo hizo, usado por Dios, tantas cosas, pero él dice: mira, lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Sí, Dios me usó mucho en los viajes misioneros. Sí, saqué un espíritu inmundo. Sí, hice tantas cosas, dice, pero mira, lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de mi Cristo, mi Salvador. Hermanos, lejos de nosotros esté gloriarnos, sino en la cruz de nuestro Salvador Jesucristo. No me voy a gloriar a mí mismo, no me voy a exaltar a mí mismo, no me voy a dar honra y gloria a mí mismo, no voy a dar gloria a mis talentos, a mi intelecto, a mi dinero, a mis cosas, a mi carro, a mi inteligencia. No, lejos de mí eso, sino gloriarme en la cruz preciosa del Calvario. En el monte Calvario estaba una cruz, hermanos, emblema de afrenta y dolor. Dice: y yo quiero esa cruz donde murió mi Jesús por salvar al más vil pecador como yo y como usted, hermanos. Lejos de mí gloriarme, hermanos, sino en la cruz de Cristo, mi Salvador. ¿Sabe algo? Pablo entendía esto, que por la gracia de Dios, hermanos, él era lo que era. No es Misael, no es Ricardo, no es Diego. Es la gracia de Dios en nosotros, hermanos. Porque si no, discúlpeme esta palabra fuerte, seríamos unos desgraciados. Es la gracia de Dios en usted y es la gracia de Dios en mí. Es Cristo en mí, hermanos, el que gana almas. Es Cristo en usted, hermanos, el que le guía. Es Cristo en la visitante que le mueve. No soy yo, no es usted, es Cristo, hermanos. Lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo. No soy yo, es la gracia de Dios en mí, es el Espíritu Santo en mí, es Cristo en mí. Él es digno de honra, Él es digno de gloria, hermanos. Dios está de nuestro lado, estamos del lado triunfador, del lado vencedor. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vive Misael, y ahí póngale su nombre, mas vive Cristo en mí. ¿Vive Cristo en usted? No, como que no. ¿Vive Cristo en usted, hermano? ¿Seguro? Gloria a Dios por ello. Porque Pablo, hermanos, se gloriaba en la cruz de Cristo. Él dijo: pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de mi Cristo. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí el apóstol Pablo, hermanos, encontró el perdón. El Señor Jesucristo, hermanos, estando en la cruz del Calvario, mencionó estas palabras preciosas y dijo: Padre, perdónalos. Padre, perdónalos. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El apóstol Pablo, hermanos, ciertamente siendo perseguidor, injuriador de la iglesia, hermanos, y entre tantas cosas malas que hizo, dice: pero lo hice en ignorancia, mas fui recibido a misericordia cuando fue, hermanos, a la cruz de Cristo, o más bien dicho, cuando Cristo le buscó a él en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 8, y encontró esa luz resplandeciente, hermanos, y él cayó de rodillas postrado y dijo: Señor, ¿quién eres? Y dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Duraste dar cosas contra el aguijón, hermanos, y desde ese día que Cristo, hermanos, salvó al apóstol Pablo, su vida cambió. Cuando uno acepta a Cristo en su corazón, si realmente fue genuino y sincero, con fe y arrepentimiento, Cristo cambia a las personas, hermanos. ¿Por qué? Porque el que está en Cristo nueva criatura es. Y las cosas viejas que Pablo, usted y yo hicimos ya pasaron. He aquí son hechas nuevas. Es decir, hermano, borrón y cuenta nueva.
pero lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de mi Cristo. ¿Por qué, hermanos? Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo porque ahí encontró el perdón. Un perdón, hermanos, perfecto. Un perdón, hermanos, de todos mis pecados pasados, presentes y futuros. Un perdón de Dios que olvida, que sepulta nuestros pecados, que los echa a lo profundo de la mar y no los recuerda más. El diablo, hermanos, nos hace recordar nuestro pecado, nuestro pasado, para hacernos retroceder, pero Dios ya nos perdonó todos nuestros pecados y lo perdonó a través del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un cordero inmolado, un cordero sacrificado, un cordero degollado por sus pecados y por los míos, hermanos, porque todos nosotros éramos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, hermanos, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Al igual que Pablo, hermanos, nos debemos gloriar en la cruz de Cristo porque ahí encontramos su perdón. Dice un corito, no sé si usted se lo sepa, dice: mis pecados son borrados ya, mis pecados son borrados ya, mi Jesús los sepultó en la más profunda mar, mis pecados. ¿Cuántos pecados no hicimos y cometimos, hermano? ¿Cuántas tonterías yo no hice? Usted, hermano, ¿cuántos pecados? Y gracias a Dios que todos esos pecados, aún el más feo, escandaloso, Dios lo perdonó a través de Cristo, con su sangre preciosa que derramó, y precioso es el raudal que limpia todo mal. Solo de Jesús la sangre. ¿Por qué, hermanos, Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo? Acompáñenme a la carta de los Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2 en su Biblia, hermano, por favor. Efesios capítulo 2, versículo número 15, versículo 14 al 16, mejor, hermanos. Efesios capítulo número 2, versículo 14 al 16. Vamos a leer juntos, por favor, estos versículos, hermanos. Efesios capítulo número 2, versículo 14 al versículo número 16. Leemos juntos, hermano, por favor, lea conmigo. Gracias a mí. Leemos juntos, hermano. Dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermediaria de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Dice el versículo 16, hermanos: y mediante la cruz, ¿qué hizo la cruz, hermanos? Reconciliar ¿con quién? ¿Por qué? Porque estábamos enemistados. La Biblia dice, hermanos, que estábamos perdidos y condenados al infierno. La Biblia dice, hermanos, que éramos enemigos de la cruz de Cristo. La Biblia dice, hermanos, que estábamos sin Dios y sin esperanza en el mundo. La Biblia dice, hermanos, que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y condenados por la eternidad a un lago que arde con fuego y azufre. Ahí va a ir usted y va a ir yo y toda la humanidad. Pero gloria a Cristo, hermanos. Gloria a Dios, que a través de esa cruz, dice, a través de la cruz nos reconcilió con el Padre. ¿Sabe por qué? Porque Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino no es a través de la Virgen, no es a través de San Judas, no es a través del pastor, no es a través de mí, no es a través de usted, no es a través del vecino, es a través de la preciosa sangre de Cristo que nos reconcilió con el Padre. ¿Sabe por qué? Porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo. Pero lejos de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, porque allí yo encontré el perdón de mis pecados. Allí encontré la reconciliación con el Padre, porque todos éramos pecadores y no había justo ni un uno, pero gloria a Dios por ese justo de justos que murió allí en la cruz. Gloria a Dios, hermanos, que a través del sacrificio de Cristo en la cruz encontramos la reconciliación con el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, Dios no hace excepción de personas como nosotros, para que todo aquel que en Él cree, dice, no se pierda, no vaya al infierno. Me dijo una señora ganando almas para no ir al caso de los chicharrones, dando a entender para el infierno. Dice, yo no quiero ir al caso. Le digo, pues Dios tampoco quiere. Cristo le ama
y quiere salvarle. Número 3, hermanos. Acompáñeme por favor a Romanos 5:8. Este versículo usted se lo sabe de memoria, pero aún así vamos a ir a la Biblia y vamos a comprobar que realmente es la palabra de Dios. Romanos capítulo 5, hermanos, versículo número 8. Romanos, hermanos, capítulo 5, versículo número 8 en su Biblia. Por favor, hermanos, si me acompaña allí y leemos juntos. Dice la palabra de Dios, hermanos: mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. En esa cruz preciosa, hermanos, encontramos el perdón de Dios. Encontramos, hermanos, la reconciliación con Dios a través de Cristo. En esa cruz preciosa, ¿sabe que también encontró Pablo? Y encontró usted y encontré yo. Encontramos el amor y la misericordia de Dios. Mas Dios muestra su amor en que, siendo aún mentirosos, borrachos, drogadictos, alcohólicos, mentirosos, hipócritas, falsos, desobedientes y todos los pecados ahí, hermanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún lo que éramos, dice, Cristo murió. Cristo murió, hermanos, pero resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y porque Él vive, viviré mañana. Amén, hermanos. Encontró el amor y la misericordia de Dios Pablo, hermanos, en ese camino a Damasco. Ese amor perfecto, hermanos, ese amor santo que nunca deja de ser, esa misericordia que es nueva cada mañana y no nos consume, hermanos, la encontramos en la cruz de Cristo en el monte Calvario. El diablo, hermanos, no es tu amigo. El diablo no te ama, no tiene misericordia de ti, ni de tu familia, ni de tu iglesia, ni de tus hijos, ni de tu esposa, ni de tu gente, ni del perdido, ni del mundo, ni de nadie, hermanos. Él, su lema: matar, robar y destruir. Ese es su lema: matar, robar y destruir. Pero gloria a Dios, hermanos, que Cristo murió, resucitó, nos salvó y nos ama eternamente y para siempre. ¿Quién nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro? ¿Tribulación o angustia o lo alto, lo bajo, principades, potestades? Dice: nada, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo, el que murió en la cruz pero resucitó. Hermanos, Pablo ahí encontró el perdón. Pablo ahí encontró la reconciliación. Pablo en esa cruz, hermanos, encontró el amor y la misericordia de Dios. Pablo ahí, hermanos, encontró también la salvación de su alma. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo, solamente en Él. La salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, hermanos. Pablo encontró la salvación eterna de su alma. Encontró, mis hermanos, la limpieza de su corazón. Encontró en la cruz de Cristo la sangre preciosa de Él que nos limpia, hermanos, de todo pecado. Y gracias por ello. Esa sangre de Cristo, hermanos, que te limpió, que me limpió, puede limpiar, hermano, a todo aquel que cree en Él y se arrepiente de sus pecados. La sangre de Cristo no pasa de moda, no se caduca como la leche. Esa tiene poder, hermanos, y es efectiva hoy, mañana y siempre, porque Él es eterno. Pablo encontró eso, hermanos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 1. Primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 1, versículo número 18. Primera carta a los Corintios, hermanos, capítulo 1, versículo número 18. Si lo tiene, hermanos, leemos juntos, por favor. Dice la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Dice, hermanos, el apóstol Pablo, siendo guiado, inspirado por el Espíritu Santo, y él dijo en Gálatas 6:14: pero lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de Cristo. Y es el mismo Pablo que escribe esta carta, hermanos, a los hermanos de la iglesia de Corinto, y les dice: hermanos, porque la palabra de la cruz es locura, pero para los que se pierden, pero para los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. En la cruz del Calvario, hermanos, se encontrará el poder de Dios.
encontrarás la gracia de Dios, encontrarás el amor de Dios, encontrarás la misericordia de Dios, encontrarás la reconciliación con Dios y encontrarás el perdón de todos sus pecados, porque hay poder en la sangre de Cristo, hermanos. Pero a los que se pierden, la palabra de la cruz es locura, y por eso nos rompen los folletos y nos corren de su casa y nos echan agua caliente, porque no creen en la palabra de la cruz. Pero para nosotros esa cruz es preciosa y es hermosa. Amén, hermanos. El poder de Dios, hermanos, que cambia vidas. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. En la cruz de Cristo, hermanos, se encontrará el poder de Dios. Encontrará, hermanos, en su poder oraciones contestadas. El poder de Dios, hermanos, que salva al pecador arrepentido. El poder de Dios, hermanos, que restaura matrimonios. El poder de Dios, hermanos, que aviva iglesias. El poder de Dios, hermanos, que fortalece al cansado. El poder de Dios, hermanos, que consuela en la tristeza. El poder de Dios, hermanos, que no tiene límites y que hace posible lo imposible. Su amor no termina, su gracia no acaba. Dice, un límite no hay al poder de Jesús. Se no tiene límite, hermano. Usted sí se cansa, yo también, y tenemos límites, pero el poder de Dios no tiene igual. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y como usted, hermanos, tiene el poder de Dios, porque dice Hechos 1:8 que recibimos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y si usted es salvo por gracia, usted tiene el Espíritu Santo y usted tiene dunamis, dinamita, poder, tiene fuego. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer con eso? Predicar la cruz de Cristo, predicar el evangelio de nuestra salvación. Mire lo que dice, hermanos, primera carta a los Corintios, capítulo 1, más para abajo en el versículo número 23. Si puede leer conmigo, por favor. Dice el versículo 23. Pero nosotros predicamos, ¿sí lo tiene, hermano? Pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Dice, hermanos, pero nosotros predicamos ¿a quién? A Cristo. Nosotros predicamos la verdad, no predicamos mentiras, predicamos a Cristo. Dice, hermanos, crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así como judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Ahora, hermanos, si usted tiene ese mensaje de la cruz, usted debería de predicarlo. Sí, para unos es locura y ciertamente nos llaman locos. Usted está loco porque la gente, porque piensa, usted el jueves ¿qué tiene que estar haciendo aquí en vez de estar descansando en su casa? Si tú estás loco porque andas a las 10 de la mañana en una resolana repartiendo folletos, estás loco, mejor vete a cenar, vete a dormir, vete a pasear con tu familia. Tú estás loco porque das el diezmo y te están robando. Tú estás loco porque lees la Biblia todos los días, eres un fanático. Tú estás loco porque ese Cristo no existe, Dios no existe, dice el ateo, no es real. Tú estás loco, ¿a quién le oras? No, tú estás loco, sí, podré estar loco y lo que tú quieras, pero soy un loco feliz. Soy un loco que va al cielo. Soy un loco que su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Soy un loco, hermanos, que tiene a Cristo en su corazón y ese es el boleto para ir al cielo. Ni tan loco, hermanos. Si usted tiene ese mensaje, hermanos, lo debería de predicar. Pablo le dijo a Timoteo, hermanos, mira, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos, hermanos, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán del oído a la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cerca. He peleado la buena batalla, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia que me dará, fíjese quién, el Señor, juez justo. Y no solamente a mí, dijo Pablo, sino a todos los que aman
Termino, hermanos. Colosenses 2. Colosenses capítulo 2, hermano. Más adelantito, hermanos. Filipenses y luego carta a los Colosenses, capítulo número 2, hermanos, versículo 13 y versículo 14, hermanos. Colosenses, repito, yo sé que nuestra hermana le está ayudando. Colosenses capítulo 2, versículo 13, versículo 14 y versículo 15, hermanos. Vamos a leer estos versos. ¿Lo tenemos todos juntitos, hermano? Dice la palabra de Dios. Leemos juntos, por favor, Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15. La Biblia dice así: y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonando todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde, hermanos? ¿Triunfando en dónde? En la cruz, hermanos. Dice el versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Dice, quitándola y clavándola, hermanos. ¿En dónde? Están todos los pecados de Misael. Esa acta me era contraria. Estaba bien frito, hermano, condenado. Pero bendita sea la sangre de Cristo, que murió en esa cruz del Calvario, en el monte Gólgota, de la calavera. Y dice que todos sus pecados, hermanos, dice que Él los clavó en la cruz. Y la sangre preciosa, ¿qué hace? Limpia. Me dio un nuevo corazón y me salvó por su gracia. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola, ¿dónde, hermano? ¿En dónde? En la cruz. Dice el versículo 15: y despojando a los principados y a las potestades, dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿Dónde otra vez? En la cruz. Se dice, hermanos, que un día el diablo le habló a la muerte. Le dijo: oye, muerte, ¿cómo está Jesús? No, pues aquí está todavía crucificado, no se ha levantado. Okay. Un día, al otro día toma el celular el diablo y le vuelve a hablar a la muerte: oye, muerte, ¿cómo está Jesús? El Mesías, el Hijo de Dios que se decía, ¿cómo está? Pues está en la cruz, ya van 2 días, no ha resucitado, se me hace que ya le ganamos, no se ha levantado. Y luego al tercer día, hermanos, la muerte le vuelve a marcar el diablo a la muerte. Le dice: oye, Jesús, oye, muerte, Jesús, Jesús ha resucitado. La muerte, hermanos, no le pudo detener. El mundo no le pudo detener. El pecado, hermanos, no le pudo detener. Y Cristo, hermanos, triunfó públicamente y está en gloria a la diestra del Padre. Cristo, hermanos, venció en la cruz y nosotros somos más que vencedores en su nombre. Esa cruz, hermanos, para mí es hermosa, es gloriosa, es preciosa y es triunfante, porque en ella el Cordero inmolado murió para darme pureza y perdón. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será, y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Pero lejos de mí gloriarme, hermanos, sino en la cruz de Cristo. ¿Qué está haciendo con el mensaje de la cruz? Se cuenta, hermanos, de un niño que se perdió en la ciudad. Dicen que este niño, hermanos, estaba en una esquina oscura por la noche. Y este muchachito, hermanos, pues estaba llorando triste porque se había perdido de sus padres. Va un policía, hermanos, un oficial y consternado dice: oye, ¿por qué estás aquí? Es noche, oscuro, en esta esquina. ¿No sabes que aquí te pueden robar, te pueden secuestrar? Dice el niño: es que pues no me acuerdo dónde vivo, me perdí de mis padres, estábamos juntos, me extravié. Ok. El oficial, hermanos, le empieza a mencionar calle por calle de la ciudad.
Mira, la calle derecha no, por ahí no. La calle izquierda tampoco. Mira, aquí está esto. Mira, aquí está esta tienda. Mira, y él, hermanos, no se ubicaba para ver si en algún punto de la calle que le decía al oficial la encontraba. Hasta que por último, hermanos, el oficial tristemente le dice: mira, ya te dije casi todas las calles y negocios de la ciudad para que tú te ubicaras y poderte llevar a tu casa con tus padres. El único lugar que me queda. Y apuntó para arriba, hermanos. Era una cruz de una iglesia. Dice: allí puedes ubicarte para volver a casa. Y el niño le dijo: sí, llévame a la cruz, llévame a la cruz, llévame a la cruz y desde ahí encontraré el camino a casa. Hermanos, necesitamos llevar a la gente a la cruz, a los pies de Cristo, y desde ahí, hermanos, encontrarán su boleto y su casa y su mansión en gloria, hermanos. Llévame a la cruz, dijo ese niño. Y el oficial, hermano, lo llevó a esa cruz. Y desde ahí el niño lo guió a su casa con sus padres. ¿Sabe que usted, por el Espíritu Santo que Dios le ha dado, puede guiar a la gente a los pies de Cristo? ¿Qué está haciendo con el mensaje de la cruz, hermano? Ciertamente para otros locura, pero para nosotros es poder de Dios para salvación. Termino, hermanos. El apóstol Pablo dijo: pero lejos de mí esté gloriarme, sino en la cruz de Cristo. ¿Y por qué el apóstol Pablo, hermanos, amaba esta cruz? Y más que la cruz, el que murió y derramó su sangre en la cruz, porque ahí encontró el perdón, porque ahí encontró la reconciliación con Dios, porque ahí encontró la salvación de su alma y el perdón de todos sus pecados, porque ahí, hermanos, fue clavado todo su pecado y su pasado. Y ahora, hermanos, es responsabilidad de nosotros predicar ese mensaje precioso, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Dios bendito, en esta hora, Padre, te doy las gracias, porque en la cruz yo primero vi la luz, dice ese himno, Señor, y las manchas de mi alma yo lavé. Dice: fue allí por fe, do vi a Jesús, y siempre feliz con él seré en la eternidad en gloria, sin pecado, Señor, sin enfermedades, sin dolencias, sin problemas, Señor, sin más muerte, ni guerra, ni hambre, Señor. Estaremos contigo en gloria, porque un día el Cordero de Dios murió en esa cruz y a través de su sangre preciosa borró, perdonó el pecado de nosotros, del que le ha aceptado. Pero, Padre, a otras ovejas de otro redil tienes y quieres traer a ti también y las quieres salvar. Padre, ayúdanos a amarte, ayúdanos a compartir ese mensaje precioso y glorioso de la cruz del Calvario, porque a través de ella hay camino, verdad y vida para llegar al cielo y reconciliar a los pecadores contigo, porque dice tu palabra que tú nos dejaste el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo de todos sus pecados. Señor, perdónanos si hemos sido negligentes, si hemos sido necios, si hemos tenido en poco el Evangelio. Señor, te necesitamos. Ayúdanos. Con sus ojos cerrados, hermanos, cabeza inclinada. ¿Por qué no toma un tiempo en su lugar, hermano? Y ora a Dios y le dice: gracias, Padre, gracias por mandar a tu Hijo amado Jesucristo a morir por mis pecados, y no solamente los míos, sino de toda la humanidad. Gracias, Señor, gracias. Ayúdame, Señor, a compartir este mensaje. Ayúdame, Padre, a no tenerlo en poco, porque algunas veces, aunque no lo diga con mis palabras, con mi vida, con mi comportamiento, con mi testimonio, con mi conducta, Señor, muchas veces te niego este mensaje de la cruz glorioso que puede salvar al más vil pecador, porque lo vil del mundo escogió Dios, y lo necio y lo menospreciado Dios ama al mundo. ¿Qué haremos, hermanos, con este mensaje de la cruz? Es tiempo, hermanos, de levantarnos y predicar a Cristo crucificado y resucitado, glorioso, hermanos, triunfante, victorioso. Nadie le puede ganar a Cristo.
Él es todopoderoso y está a la diestra del Padre y está presto para salvar al más vil pecador, porque Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, como usted y yo un día. Mas gracias a esa preciosa cruz y ese cordero que fue inmolado, que redimió nuestras almas de lo profundo del infierno, y el día que faltemos nos llevará al cielo, porque Él lo prometió y porque Él no miente. Hable con Dios, hermanos. Póngase a cuentas con Él. Venid luego y estemos a cuentas, dice Jehová. Si vuestros pecados fueren rojos como la grana, como la blanca nieve serán emblanquecidos. Dice, si quisiereis y oyereis, si no seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Hermano, estamos del lado triunfador, estamos del lado vencedor de Cristo. Animémonos, hermanos, sigamos firmes y adelante. Hable con Dios, hermano, y en un momento me uno con usted en oración. Si usted es salvo, hermanos, si usted va al cielo, yo le invito, hermanos, levante su mano en alto. Usted va al cielo, levante su mano. Usted va al cielo, hermanos, Cristo murió por usted en la cruz, levante su mano. Gloria a Dios, hermanos, gloria a Dios. ¿Hay alguien aquí que diga, yo no sé a dónde ir, yo no entiendo mucho de la cruz, yo no sé si iría al cielo o al infierno? ¿Habrá alguien que quiera aceptar a Cristo en su corazón? Solamente levante su mano y alguien le mostrará con la Biblia cómo ir al cielo. ¿Habrá alguien? Padre eterno, gracias te damos nuevamente por enviar a tu Hijo unigénito Jesucristo al monte Calvario. Gracias, Señor, porque por su herida fuimos nosotros curados. Gracias, Señor, por ese sacrificio perfecto y santo. ¿Qué sería de nosotros, Padre, sin Cristo? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué haríamos, Señor? Pero gracias, Señor, porque murió por nuestros pecados y nos dio vida nueva. Señor, ayúdanos a no quedarnos mudos y a compartir este mensaje precioso. Padre, lejos de nosotros esté gloriarnos, sino en la cruz de Cristo, porque todo es por su gracia, por su amor y su poder. Eres tú en nosotros, Señor. Úsanos, por favor. Bendice a la Iglesia Bautista Canaán. Ayúdanos, Señor, como escuchamos el domingo, a tener un corazón conforme a tu corazón. Damos gracias y pedimos estas cosas en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor.